Este pedazo de troncho de aquí, que ha sido durante 50 y pico años una dictadura. Dictadura, mal. Y después de más de 13 años de guerra civil, los milicianos al final han tomado Damasco. El nivel de hipocresía que se está desplegando en buena parte de la prensa occidental llamando rebeldes a los que hasta hace nada llamaba terroristas porque vienen de Al-Qaeda y del ISIS, yo creo que responde pues a la hipocresía de la geopolítica. La realidad siria ha estado condicionada por los socios de Assad y de Estados Unidos, que no ha dudado en hacer uso de grupos armados islamistas a lo largo de los años en varios países. Lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak también, para defender los intereses estadounidenses. Es que todos estos que van de liberadores del mundo de las democracias son los que financian a estos grupos. Bueno, vamos a dar una visión personal del asunto de Siria, donde claramente pues no me parecían buenos ni los que estaban antes ni los que están ahora. Sé que las cosas no son blanco y negro y seguramente pues hay un listado de pros y de contras, pero así a priori yo pondría más contras tanto en los que estaba la dictadura de Al-Assad durante 50 años. Digamos que por la comparativa de lo que está por venir, pues seguramente respetando más la diversidad religiosa, digamos que de una manera u otra ha habido cierta convivencia, ¿no? en un estado confesional, y que, bueno, seguramente geopolíticamente este es el dato más importante, que creo yo que tiene más relevancia, pues Al-Assad de una manera u otra era socio de Putin hasta cierto punto, y por otra parte, digamos, los rebeldes, que a mí lo que me llama la atención, la romantización de lo que es una facción de Al-Qaeda yihadistas, y que ya en los primeros días ya ha asesinado brutalmente a gente. Y vaya, tiene no sé si una pata positiva, porque no solamente son una facción de Al-Qaeda, sino que hay otros actores como el pueblo kurdo, que ya era oprimido, que no tenía derecho a tener documentación y, bueno, pues a ser unos parias, básicamente por no tener ese estado, ¿no? donde poder vivir libremente y dignamente. Entonces parece que los que van a tener o que están liderando esto, el Jolami, el líder rebelde, pero que ojalá y me equivoque, no tiene buena pinta. Y luego no hay que olvidar, ¿no?, el apoyo y la financiación de grupos terroristas, que es donde la parte final, que yo sí que he investigado, he estudiado y he profundizado, precisamente vienen a ser un poco como los Freedom Fighters, que no dejan de ser otra cosa que yihadistas o radicales islámicos que están dispuestos a asesinar, y que fueron financiados, por ejemplo en Afganistán, por los Estados Unidos. Ahora parece que Israel también tiene un papel importante y ha apoyado también a estos grupos, y se está aprovechando, también bombardeando los restos militares que había. Incluso algunas de las declaraciones es que, con Israel va a ir todo bien, digamos, de los nuevos dirigentes, pero que hablan que tienen que acabar con Hezbollah y con Irán, que, pues son como los otros socios de Irán. Así que la cuestión geopolítica es bastante importante, y parece que puedan, o por lo menos una sección, porque seguramente haya ciudadanos que han luchado, ¿no?, para derrocar a esta dictadura, pero hay una parte, y la parte más chunga, que está financiada y coordinada con Estados Unidos e Israel por ese control geopolítico. Y en su momento ya digo que gran parte del yihadismo fue financiado por los Estados Unidos, por la CIA, para acabar con la preponderancia del comunismo de la Unión Soviética, en este caso en Afganistán. Y hay otro elemento que veremos que tienen en común, que es la lucha por el paso del transporte de los hidrocarburos. En Afganistán también, con los talibanes, siempre el problema eran los talibanes. Al final iban a ser socios, pero luego fueron el problema para el gasoducto, digamos, que atravesaba, digamos, Medio Oriente para llegar a Europa, y ahora pues exactamente es la misma cuestión. Bueno, os pongo este vídeo porque me ha gustado un poco el resumen que hace, sin ser profundo, pero para hacerse una idea superficial, con el cual, pues tengo una idea bastante parecida de lo que dice José Cabrera de todo esto. Este pedazo de troncho de aquí, que ha sido durante 50 y pico años una dictadura. Dictadura, mal. La dictadura está mal, salvo la dictadura del inquilinato. ¿Quién mandaba aquí? Bashar al-Assad, que heredó el cargo de su padre, que se han pegado todos los dos 50 y pico años siendo dictadores. Dictadores, mal también. Franco, mal. Hitler, mal. Juan Roig, mal. Caca, dictadores. Y después de más de 13 años de guerra civil, los milicianos al final han tomado Damasco. Y el dictador y toda su familia, a carajo a Moscú, comprarse un abrigo. ¿Y ahora quiénes son los que se han quedado? Pues principalmente hay dos grupos: los yihadistas
que son los malos de todas las películas americanas, sobre todo después de 2001, y los kurdos, que son un pueblo que llevan sin tener territorio propio, pues casi nunca han tenido en verdad. Y los yihadistas y los kurdos no es que se lleven súper bien, pero por lo que sea, están hartos ya de que les opriman, de que les torturen, de que les asesinen, y ahora está por ver quién se queda y manda allí. Si los kurdos, que para lo que hay son como medio progre, o los yihadistas, que son los que tienen más pinta de quedarse. E impondrán las leyes musulmanas, que de hecho ya están imponiendo con toques de queda, represión, y a lo mejor tú te preguntarás si esta gente también están reprimiendo a la población, porque ha habido imágenes de tantos civiles por ahí celebrando y alegrándose de que se vaya al Assad. Pues porque cuando tú tienes un jefe de mierda y tu jefe de mierda se va, aunque el jefe que venga después puede hacer otra mierda, tú en principio te alegras. Y a beber, bueno, esta gente bebe poco, a fumar. Y mientras está por ver qué estado se conforma en Siria, pues por el sur Israel sigue atacando, bombardeando y expandiendo de una manera colonial y genocida. Y claro, tú encima si les dices algo, antisemita. Bueno, pues va básicamente con un análisis un poco más profundo que el otro día. Bueno, pues podría ser un resumen, bueno, muy resumen, pero obviamente hay muchos más matices, pero yo creo que no está mal. Ahora, lo que sí me ha sorprendido es como, digamos, cómo se ha celebrado por parte de la izquierda. Esto de Urtasun me llamó bastante la atención, por ejemplo, ¿no? Este fin de semana se ha producido el colapso del régimen dictatorial de Bashar el-Assad. Este colapso en apenas unos días de ofensiva señala la debilidad que tenía el régimen y el poquísimo apoyo que tenía entre el pueblo sirio. Recalco esto último, el régimen no solo cae por una ofensiva exitosa, cae porque la población siria no aguantaba más a al-Assad como dictador y los anhelos de libertad se han abierto paso. Y desde ese punto de vista quiero reiterar las palabras de Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que ha dicho que la caída del Assad supone una oportunidad histórica. Deseamos, desde Sumar, que la transición de poder en Siria se realice de forma pacífica, evitando que el país vuelva a sumirse en el horror de la guerra civil y que, por supuesto, esa transición se haga de forma acorde a las aspiraciones democráticas del pueblo sirio. Lo que vaya a ser Siria en el futuro solo lo puede decir el pueblo sirio según sus anhelos y su soberanía como país. Bueno, va un poco en la línea, no es que me parezca que sea como muy jugado, pero como que no hay ninguna... Todo guay, bien, celebramos tal, pero como, hostia, es que medio talibanes los que están liderando la revuelta y financiadas por Estados Unidos y Israel o coordinados con ellos, por lo menos una parte, no la única, pero importante de la parte rebelde. Obviamente está ese anhelo de libertad de muchos. Por aquí Javier Gallego, que, bueno, pues creo que también carne cruda, pues cuando dicen cosas de estas, pues tiene como todo su peso y creo que esto es así después de casi 14 años de guerra. Aquí hay un elemento también que la guerra, es decir, muchas de la injerencia extranjera, incluso la financiación de terroristas, tiene parte chunga, ¿no? Obviamente luego está todo el tema del pueblo kurdo o los ciudadanos, ¿no? Que anhelan más libertad y lo que sea, obviamente, pero creo que también obviar esa guerra que ya se ha hecho anteriormente en Medio Oriente y la implicación de Estados Unidos, creo que yo no lo obviaría, desde luego. Bueno, termina en 10 días una dinastía que impuso el terror durante más de 5 décadas. Digo que hay otra cosa que los medios de comunicación no han tratado mucho, que es como buen dictador la buena relación que tenía la monarquía. Y ojo, no solamente... de hecho, fijaros lo que se parece Felipe VI con Al-Assad, ¿no? Por ahí he leído yo que si eran hermanos. Ahí está el rey Juan Carlos. Ha tenido muchos encuentros, sí, jefe de Estado, bueno, pues no lo sé. Pero que también han tenido muchos encuentros no solamente protocolarios, sino, bueno, un poquillo más así, ¿no? Como de buen rollo. Podéis encontrar imágenes como esta, ¿no? Esto es en 2010. Si hay un huevo de fotos de buen rollo con, ¿no? Como esta de aquí de Felipe VI. Esta es de 2010, creo que es la más reciente. O de las más recientes, como le pillan. Y esto es así como, bueno, de buen rollo. Es decir, que esta gente siempre se ha llevado de puta madre con los dictadores, pero no ha habido como mucho movimiento hablando de este asunto y hay un huevo de imágenes, ¿no? De buen rollo con la dictadura o con la familia Al-Assad, ¿no? Y mira, esto es lo que os decía, de todo lo que he leído, porque he tratado de leer de un país que no conozco mucho, o conozco menos, ¿no? Que otros que sí he leído anteriormente. Creo que este hilo de Amina Hussein es lo que más... Creo que es el más honesto y de alguien, una persona siria y aparte que escribe en castellano.
y sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, como es el pueblo kurdo. Y bueno, lo quería leer porque creo que da como una situación de contexto bastante honesta de alguien que ha vivido ahí, o a mí me lo parece, ¿vale? Viví toda mi vida en Siria sin papeles, era apátrida, casi medio millón de kurdos no teníamos documentos, no podíamos hacer nada, ni estudiar, ni viajar, ni tener propiedades. Hoy el régimen ha caído, esto debería de celebrarlo, pero estoy más preocupada que nunca. Llevamos días difíciles, seguir toda la actualidad en el país, que cambia de un minuto a otro, es muy estresante. Tengo familiares en Damasco y en Rojava. Nos preocupa hacia dónde vamos. Los kurdos durante el régimen fuimos muy oprimidos, no sé qué será de nosotros en el próximo. Estos grupos son islamistas como mujeres y de una minoría. Esto es alarmante. Su principal aliado Turquía considera a los kurdos sirios como terroristas. Además, para Turquía la administración de Rojava es una amenaza. Tener un país democrático y secular de Oriente Medio es difícil. No quiero tener que taparme el pelo, no quiero gritar Allahu Akbar para considerarme una buena kurda. Necesitamos silenciar las armas, necesitamos hablar y dialogar, necesitamos tolerancia. Sigo mi preocupación, silencio y una alegría triste. Bueno, pues fijaros porque si estamos en Guatemala, lo de ir a Guatepeor es creo que bastante verídico en el sentido que dentro de lo que cabía, bueno, pues se respetaban, es decir, que era un estado confesional, si no me equivoco, y se respetaba, ¿no?, a cristianos o a musulmanes o otras religiones. Y en este caso, claro, si se impone, ¿no?, un islamismo, una teología radical islamista, bueno, pues parecida, ¿no?, precisamente lo más parecido que, no sé si lo más parecido que hemos visto, pero tiene muchas similitudes con Afganistán. Bueno, pues la involución de los derechos de las mujeres y de los derechos religiosos pues son tremendos, y todo empezó precisamente cuando ganó un partido comunista laico y que, bueno, pues la estrategia de los Estados Unidos y de la CIA fue financiar a los pastores más conservadores que estaban a favor de un radicalismo islámico, ¿no?, y de que las mujeres no pudieran estudiar, que tuvieran que ir cubiertas, y todo eso empezaron a financiarle el armamento para que los atacasen, y preveyendo que la Unión Soviética, cuando hubiera ese intento de golpe, iba a ayudar, y precisamente conociendo también al pueblo afgano, pues fue el Vietnam, ¿no?, de la Unión Soviética, y bueno, pues fue lo tremendo. Pero es verdad que al mismo tiempo fueron financiando en las madrasas, ¿no?, en Pakistán, en zonas alrededores donde se refugiaban los niños y las madres durante esta guerra. Luego, bueno, de ahí sale, digamos, lo que luego fuera ISIS, y luego también se financió a la familia o a Bin Laden para hacer una internacional que en principio iba con la Unión Soviética, pero luego terminaron con los atentados bueno, no solamente en Estados Unidos, las Torres Gemelas, sino en muchos más sitios, y que el tiro le salió por la culata. Bueno, la propia Amina, que para mí, sin conocerla, pues lo que he leído de ella me da como bastante credibilidad de alguien de la zona, y ponía estas imágenes, ¿no?, desde el centro de Damasco, y después de la caída del régimen, rebeldes islamistas dicen que quieren un líder y un califato islamista para liberar a los musulmanes de los gobernadores, y luego llega el Alá Akbar, la Siria liberada. ¡Qué miedo! Bueno, pues este es el miedo, y creo que... a mí lo que me... No es que me da miedo, a mí lo que me da rabia es que todos estos que van de liberadores del mundo de las democracias son los que financian a estos grupos. Bueno, básicamente es destruir, es decir, como financiar grupos terroristas, destruir todo eso, y luego van, como intentaron en Afganistán, a recobrar la democracia, quedarse con todo el petróleo, quedarse con todo el gas. Pero, bueno, al final ese descontrol que pueden tener estos grupos, ¿no?, bueno, le puede salir mal, pero lo que está claro que no es nada bueno para el resto, ¿no? Por ahí dice Amina Hussein, otros rebeldes islamistas aseguraron que llegarán a Meca y Medina en Arabia Saudí. Bueno, pues esto es lo que parece que puede ser más chungo. Bueno, por aquí alguna reflexión. Los rebeldes que han liberado Siria, como les llaman los medios de comunicación y nuestro gobierno, hicieron esto en Madrid el 11 de marzo de 2004. No hay que olvidar también que, bueno, pues el terrorismo yihadista, por más que tenga un origen occidental en su financiación, pues precisamente los países occidentales, europeos o de Estados Unidos, han sido sus principales víctimas en este tipo de atentados. Y claro, ¿quién paga todo esto, no? Si hablamos de radicalismo religioso, lo estamos viendo con Israel,
y el sionismo exacerbado, justificando el asesinato de decenas de miles de niños porque lo dice la Torá o porque lo dice no sé qué, la palabra sagrada. Y bueno, Israel también está implicado en todo esto, lo cual pues también creo que es relevante. Por aquí, bueno, pues una de las mayores referentes, ¿no?, en Medio Oriente, Olga Rodríguez, bueno, pues que hablaba también un poco de esto. Yo creo que también es interesante escucharla. Es posible informar del descontento y del miedo existente de una parte importante de la población siria y también de todo lo demás, incluidos los efectos de las sanciones impuestas al régimen sirio, cuyas consecuencias las ha sufrido principalmente la población, como suele ocurrir siempre en estos casos, como ocurrió también en el Irak de Saddam Hussein. La realidad siria ha estado condicionada por los socios de Assad, Rusia e Irán, por las ambiciones de Israel por un lado, de Turquía por otro, de países del Golfo y de Estados Unidos, que no ha dudado en hacer uso de grupos armados islamistas a lo largo de los años en varios países. Lo vimos en Afganistán, lo vimos en Irak también, para defender los intereses estadounidenses, y que los pulsos de poder y por el control de recursos, Washington siempre ha aspirado a ampliar su órbita de influencia en esta región rica en gas, rica en petróleo y situada geoestratégicamente porque es un lugar de paso entre Asia y el Mediterráneo. Es posible informar... Vaya, en la escuadra, básicamente, red flags que creo que son importantes. Y bueno, pues ahí está. Javier Espinosa dice: Israel ha comenzado a apropiarse de más territorio de Siria. La adición a la ocupación de este país es fascinante, lo dice el medio israelí Haaretz. Y informe saudí: las FDI y las Fuerzas Armadas israelíes asumen el control del lado sirio del monte Hermón tras la retirada del ejército sirio. Bueno, pues nada, esta gente puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, hacía Pablo un análisis sobre cómo los medios de comunicación están tratando todo esto como, no sé, rebeldes, muy, muy romántico todo, cuando, ojo, lo que hay detrás no parece tan romántico. ¿Os imagináis que algún periodista en España se refiriera a los autores de los atentados del 3 de marzo de 2004 como rebeldes? Yo creo que le echan con razón de la redacción. Mirad, el 15 de mayo de 2017, la Embajada de Estados Unidos en Siria difunde un cartel con la cara de al-Jolani, el líder que ha derrocado a al-Assad, el líder yihadista, y ponen el siguiente texto: los Estados Unidos, Mohammed al-Jolani es el principal líder de una organización terrorista, el Frente al-Nusra, afiliado de Al-Qaeda en Siria. Bajo el liderazgo de al-Jolani, el Frente al-Nusra ha llevado a cabo múltiples ataques terroristas a lo largo y ancho de Siria, a menudo dirigidos contra civiles. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre al-Jolani. El nivel de hipocresía que se está desplegando en buena parte de la prensa occidental, llamando rebeldes a los que hasta hace nada llamaba terroristas porque vienen de Al-Qaeda y del ISIS, yo creo que responde pues a la hipocresía de la geopolítica. En realidad, detrás de esto no hay que a nadie de los poderes fácticos en el mundo occidental le importe tres leches que Al-Assad fuera un dictador. De hecho, hay unas fotos estupendas de Al-Assad con Felipe VI y con Juan Carlos I, que de hecho además tienen un parecido físico muy inquietante los dos, y hace unos años esto no preocupaba a nadie. Al contrario, se decía, no, este señor que tiene tanto dinero y su esposa que es británica y no sé qué. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues que a estos terroristas que vienen de Al-Qaeda les apoyaba Turquía. Sus intereses eran los contrarios a los intereses de Rusia, a los intereses de Irán y a los intereses en general del llamado eje de la resistencia. Parece que esta victoria de los yihadistas favorece a Israel y Estados Unidos, y cuando alguien favorece a Israel y a Estados Unidos, ya hay muy pocos periodistas que hablen de que ahorcan a homosexuales, de que son terroristas como los de Hamás, de niños decapitados. Entonces los terroristas pasan a ser rebeldes y nos empezamos a preocupar por la incertidumbre, pero ponemos el foco en un pueblo que se ha librado de un dictador. No le importaba esto a ningún periódico y a ningún gobierno de Occidente. El problema es que la geopolítica sirve para poner a muchos frente a la hipocresía en las relaciones internacionales. Bueno, bastante de acuerdo, y fijaros, está como una coña, esto también se ha hecho muy viral, en los análisis de Siria, de la caída de Al-Assad, y bueno, pues, han metido a Pablo Iglesias de por medio. Pero yo no sé si tiene capacidad ni siquiera militar para controlar todo el país, toda Siria. Bueno, yo creo que sin duda ahora mismo no la tiene, y va a tener, mírame, por hacer un paralelismo que la gente entienda, me puede recordar un poco a Podemos cuando tuvo que crecer, que tuvo que... Muy bien traído, la verdad es que venía muy a cuento, ¿no? Pactar con un montón de, al final,
partidos políticos locales, pues es un poco lo mismo. Pero yo no sé si tiene capacidad ni siquiera... Ay, por Dios. Bueno, vamos a la parte que yo controlo un poco más y digamos que este dato enseguida se me encendió. Los mismos gráficos de cuando ocurrió lo de Afganistán. Bueno, obviamente el asunto del tránsito, no solamente del comercio, sino también de los hidrocarburos, el tema de Rusia, ¿no?, como distribuidor principal de gas y de hidrocarburos a Europa, pues no se puede sostener mucho tiempo lo de traer gas con un precio multiplicado por 5, gas licuado y comprimido de Estados Unidos. Entonces hay que buscar una solución o varias soluciones, y una de ellas es precisamente, bueno, pues digamos desde Qatar, llevar a Europa a través de un gasoducto que atraviesa Siria. Dentro de los países que son socios, pues digamos Siria era un problema, y bueno, pues de esta manera podían resolverlo. Y bueno, como veremos ahora, ¿no?, con lo de Afganistán hay bastante cosas similares. Y hay por ahí un tuit también que se ha movido mucho, que era este, ¿no? Bueno, esto creo que era antes de que fuera presidente, seguramente. Claro, recuerda, todos estos Freedom Fighters en Siria quieren volar aviones dentro de nuestros edificios. No sé qué pensará ahora, pero está hablando un poco recordatorio de lo que pasó en Afganistán y bueno, de la financiación de ISIS, de Al-Qaeda y de los mujahidines, ¿no?, que eran los originales, los Freedom Fighters originales eran los mujahidines, ¿no?, afganos, y el pueblo pastún, ¿no?, los pastores tradicionales, bueno, pues los hombres de la guerra. Bueno, la verdad que es bastante interesante todo esto, y que hay varias pelis, ¿no?, o documentales donde se puede ver todo eso. Y bueno, pues esto nos lleva directamente a cosas que hemos estado hablando, o de lo cual pues hablamos bastante. Y fijaros que precisamente el otro día hablamos de la CEPAC, la Convención Conservadora, la de Acción Política, que precisamente fundó Ronald Reagan en 1974, mucho antes de que fuera presidente. Él fue presidente en 1981, que es el año de la creación de Atlas Network, incluso de la NET. La NET creo que fue en 1983, después del escándalo de la financiación de la Contra, o casualidad, financiación de grupos militares que también le llamaban Freedom Fighter, y igual le llamaban a los mujahidines afganos. Y esto es igual como el acto que hemos visto, bueno, pidiendo el golpe de Estado en la CEPAC de México por parte de Steve Bannon, y luego intentan los bolsonaristas dar el golpe de Estado. Pues ocurría esto en la CEPAC de 1985, ¿no? De ahora pues podemos ver a la gente de Vox, Milei, Bolsonaro y compañía. Bueno, este era Ronald Reagan, bueno, pues el ídolo, ¿no?, de todos estos de la batalla cultural. Alguien al que le hizo la campaña, bueno, fundaciones de Atlas Network como Heritage Foundation, y que luego se fundió con la fundación que hizo ganar a Thatcher 2 años antes. Y ahí se fue Anthony Fisher, el de la fundación esta económica de Thatcher, y se fue a ver a las fundaciones que habían apoyado a Ronald Reagan para llevar el liberalismo de todas estas fundaciones de multimillonarios financiados por petroleros, gente como la familia Koch, para hacerlo de manera global y, bueno, pues llegar a todo el mundo, incluso ser responsable de convencer a gente como George Bush hijo de crear una guerra inventada de la nada en Irak, inventándose, controlando medios de comunicación, repetir lo de las armas de destrucción masiva y asesinar a 1 millón de inocentes para quedarse el petróleo y darle, digamos, el vuelto de esa inversión en esos think tanks que le acompañan en la campaña electoral. Bueno, pues de algo tendrán que vivir, ¿no? Esas empresas petroleras. Bueno, pues una guerrita aquí, llévese usted el petróleo y siga usted financiándome mis negocios, mis medios de comunicación, ahora mismo mis influencers, mis troll centers y todo eso, ¿no? Pues andamos en la misma cuestión histórica, y si hay que pagar y financiar a terroristas, se pagan, ¿vale? Aquí vale todo por el partner. I've spoken recently of the freedom fighters of Nicaragua. You know the truth about them. You know who they're fighting, and they are the moral equal of our founding, the French.
Bueno, esto de los Freedom Fighter, no os penséis que era único, es decir, que era una palabra muy usada y en este caso eran grupos paramilitares para asesinar a los civiles precisamente por la financiación con el narcotráfico y con la venta de armas a Irán precisamente. Fue un escándalo porque ese dinero negro era para pagar a esos grupos paramilitares y cuando explotó todo eso, que lo financiaba la CIA o que lo articulaba la CIA, se creó la NED, la National Endowment Democracy, que ahora mismo pues varios de los actores que han estado en esos organismos apoyan golpes de estado o desestabilizaciones de gobiernos a lo largo del mundo, especialmente en América Latina, la parte que yo conozco, pero que lo hemos visto históricamente. Por ejemplo, ahí lo tenéis, a Ríos Montt, precisamente su hija se presentó en las elecciones de Guatemala usando Troll Center y todo eso, le daban número 1 en las encuestas, quedó la quinta o la sexta, pero también Ronald Reagan fue su valedor para exterminar a pueblos originarios y bueno, digamos que es un largo historial, ¿no? Por ejemplo, bueno, Kissinger, ¿no? La dictadura o digamos la financiación y el apoyo a la dictadura de Somoza y luego cuando cayó, pues la financiación para cargarla y bueno, pues todo esto fue de un hilo en su momento, precisamente cuando cayó Kissinger y ahí hablamos, pues bueno, su visita a Videla, Pinochet, la financiación de todo esto, como pues el rey no se perdía una, también amigo de Juan Carlos y bueno, por supuesto sus reuniones con Franco. Bueno, hay todo un hilo histórico, ¿no? De la financiación de grupos militares o paramilitares para acabar con la democracia y ahí que vienen los Freedom Fighter mujahidines. Fijaros en 1981 precisamente, pues como Margaret Thatcher y Ronald Reagan en su momento, ¿no? Incluso ahí la tenéis, fueron a visitarlo, aparte de financiarlo, fueron a apoyarlo físicamente, ¿no? Hay un montón de fotos con los Freedom Fighters. Especially for this meeting, a mullah concerning exiles. The West support fighters. Ahí están los Freedom Fighters. Bueno, de esto hay un montón de imágenes y lo de Freedom Fighter pues siempre quedará los mujahidines. Very useful, but also I'll add a very moving discussion with Chairman Yunus Khalis. Le llaman la resistencia o Freedom Fighter. Of Afghanistan and other members of his distinguished delegation. I expressed our nation's continued strong support for the resistance and our satisfaction with the large step toward unity in choosing a chairman for the first time. Milestone that the people of Afghanistan opposition to the Soviet of their homeland. This increasing unity has already made itself felt on the battlefield. During the Mujahideen fighting inside the country, their weapons, tactics, and the result has been of serious units. Fijaros porque en las madrasas, digamos que los hijos de los mujahidines, los niños y las madres, muchos de ellos fueron a Pakistán y ahí se financiaron con dinero público, precisamente de la USAID, de la NED, bueno, de todo esto de la CIA. Se financió incluso los libros de texto donde las matemáticas las hacían con Kalashnikov y con soviéticos, con comunistas. Y bueno, digamos que fomentaron de una manera u otra la yihad, ¿no? We and other responsible governments will stand by it. The support the States has been providing the resistance strengthened. Ahí está, la resistencia, los Freedom Fighters. Ahí está, todo por freedom, por la libertad, no es nada casual la elección de palabras. Y por ahí comentabais lo de la peli de Rambo. Sí, Rambo 3 se dedicó. Esta película está dedicada a los bravos luchadores mujahidines de Afganistán. Si os queréis ver la película, bueno, pues nada, 29 prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres, pues nada, todo esto ahí lo tenéis. Guerreros antisoviéticos ponen su armamento en camino a la paz. Es que todo eso era con Bin Laden, ¿no? Y bueno, pues esto era como era Afganistán anteriormente, digamos era socio comercial, pero bueno, era un partido local, digamos, aconfesional y progresista, no sé si comunista, antes pues el comunismo se llevaba más, pues bueno, pues estas son las imágenes de, bueno, pues precisamente de Afganistán antes de
de la financiación de los pastún y de los mujahidines y los señores de la guerra. Así que, pues nada, hay como muchos elementos repetidos. Por ejemplo, Ronald Reagan es uno de los referentes para los miembros de la Gran Network. En los años 80, su gobierno financió, le dio armas y entrenó a los mujahidines. Él los llamaba guerreros de la libertad. Lo mismo hizo con Bin Laden y los talibanes, pero el monstruo creció demasiado. Ahí tiene fotos que se pueden encontrar fácilmente. Y luego hay aquí un elemento, ¿vale? Con esto os resumo. Esto creo que es no sé si la historia no contada de América o algo así, ¿no? De Coppola. Creo que hice un resumen de el negocio detrás de todo esto, que son los hidrocarburos, y cómo en 1997 los talibanes tuvieron una reunión con Bush y UNOCAL para crear un gasoducto en Afganistán, precisamente, que atravesase digamos desde Medio Oriente a Europa, dejando de fuera a la Unión Soviética. Los hidrocarburos son muy importantes, la energía en la geopolítica. Y fijaros, porque esto es una cosa bastante, en su momento, ¿no? Le di bastante vuelta. Bin Laden y 15 de los 19 terroristas eran saudíes. Son los saudíes volaron tras el atentado. Estados Unidos puso de presidente a Karzai, asesor de UNOCAL, que aprobó el gasoducto nada más ser nombrado. Es decir, primero intentaron comprar a los talibanes para que se hiciera el gasoducto. Luego, la cosa, claro, después de los atentados en las Torres Gemelas, no estaba bien visto que con esos mismos tipos hicieran acuerdos, y hicieron esa guerra donde pusieron de presidente a UNOCAL, que era la empresa que iba a hacer el gasoducto, para que veáis hasta dónde tiene importancia. Y justamente cuando vi el gasoducto, digo, joder, otra vez el puto gasoducto. Vamos a ver este resumen. Pero entonces otro grupo de gente invierte en ti, en tus amigos y en sus negocios afines 1.400 millones de dólares durante varios años. ¿Con quién te quedas? ¿Quién es tu papi? Porque eso es lo que la realeza saudí y sus socios han dado a la familia Bush, a sus amigos... ¿Cómo está, señor? Y a sus negocios afines durante las últimas 3 décadas. Esto, si no me equivoco, es decir, tiene parte, no sé si es todo, porque claro, esto es algo que publiqué hace mucho. Esto debe ser tiene parte, yo creo que de Michael Moore, si no me equivoco, seguramente, sí, esto es de Michael Moore, en cuanto lo he visto, el del 11S. Y tiene otra parte que sí que es de la otra América, o la América no contada, si no me equivoco, de Coppola, ¿no? Un documental que tiene como 10 capítulos. Mucho amor. Cuando no pudo detener al Congreso, intentó impedir que se constituyera una comisión independiente. Aunque Bin Laden fuera saudí, el dinero saudí hubiera financiado a Al-Qaeda, y 15 de los 19 secuestradores aéreos fueran saudíes. Ahí estaba el embajador saudí cenando despreocupadamente con el presidente el 13 de septiembre. Es que es acojonante. No solamente se reunió con el embajador saudí, sino que cerraron el tráfico y pudieron volar toda la familia saudí para volver, entre ellos los Bin Laden. Y lo increíble de todo esto es que en vez de ir a por Arabia Saudí, que era quien había organizado, quien había financiado y quien estaba detrás de Al-Qaeda, que es quien estaba detrás de los atentados, lo usaron como excusa para ir a Afganistán, para controlar el gasoducto, y ir a Irak y quedarse con el petróleo. La jugada perfecta. Y aparte, son los mismos que financiaron, los que empujaron a hacer estas acciones, son los mismos que financiaron, digamos, a los mujahidines y a toda esta gente. Es decir, es de locos la cuestión. Una delegación de líderes talibanes de Afganistán fue a Houston para entrevistarse con ejecutivos de UNOCAL e intercambiar opiniones de la construcción de un gasoducto que atravesaría Afganistán. Fijaros otra vez el puto gasoducto, los intereses de los que mandan muchas veces, que son los propietarios de empresas que financian think tanks, financian medios de comunicación, financian muchas más cosas, y que tienen la capacidad de quitar y poner a presidentes del gobierno, y que luego decidan decisiones como hacer una guerra para beneficiar sus negocios. Y esto es así, y si hay que provocar una guerra, se provoca. Si hay que matar 1 millón de personas, se matan. Si hay que financiar terroristas, se financian. Pero lo importante es que, pues mi compañía siga creciendo sin límites. Bueno, pues ahí veis otra vez de nuevo el gasoducto, y fijaros esto de UNOCAL. Y luego hacen una guerra para quitar a los talibanes, hicieron un acuerdo con los talibanes para hacer gasoducto, pues luego saldría mal, y luego ponen al presidente de UNOCAL de presidente de un gobierno, que luego huyeron y se lo volvieron a dejar en manos de los talibanes.
No sé si con un acuerdo para hacer el gasoducto o ya tenían el plan de hacerlo por Siria sustituyéndolo. Bueno, no lo sé. Cuando la invasión de Afganistán se completó, instalamos allí a su nuevo presidente. Afganistán firmó un acuerdo con sus países limítrofes para construir un gasoducto que atravesara el país. ¿Y los talibanes? Bueno, la mayoría escapó, igual que Osama Bin Laden. El terror no se limita a una sola... En fin, bueno, me imagino que cada uno sacará... Se repite la historia. Evidentemente tipos como estos, como Kissinger, pero hay muchos más, están todos los empresarios, pero hay mucho mueve hilos para que todo este tipo de cosas ocurran y en muchas regiones del mundo, ¿no? En fin, pues nada, ahí tienen la batalla cultural. Bueno, aquí está, por ejemplo, el exterminio, ¿no? En Guatemala, el exterminio de aborígenes y de... En fin, la historia de siempre. Pues nada, esto os puedo contar. Yo veremos, ojalá, y ese optimismo que tienen ciertos comunicadores. Bueno, ojalá y sea así, pero lo que está detrás es muy parecido a esto de Afganistán, y ojalá y las fuerzas democráticas, la ciudadanía sea capaz de frenar todo eso, pero veremos. Lo que está claro es que hay intereses por parte de los Estados Unidos, también se habla de Turquía, de Israel y la financiación de grupos terroristas como se ha hecho en otras ocasiones, así que bueno, ojalá y el cambio sea para bueno, pero no sé, aplaudir y volverse loco de alegría, bueno, pues habría que ver qué se está jugando ahí y cómo termina la cosa. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.